Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la exposición del experto. En esta presentación vamos a ver comunicación docente en situaciones emocionales, algunas microhabilidades para la comunicación y errores frecuentes y límites del rol docente. Comencemos con algunos puntos para analizar la comunicación docente en situaciones emocionales. Algunas situaciones frecuentes que solemos experimentar en nuestras aulas universitarias son, por ejemplo, que un alumno nos diga no entiendo nada o esto es imposible. Una respuesta habitual nuestra podría ser explicar más contenido, ¿sí? Ante la indicación de que no se está entendiendo el contenido, lo vuelvo a explicar. Por otro lado, un alumno nos puede decir la corrección es injusta, ante lo cual nosotros podemos responder defendiendo la consigna o la nota, o sea, explicando por qué esa nota es la apropiada para la evaluación. Por otro lado, puede haber alumnos que estén desconectados totalmente de la situación de clase o que no participan y nosotros podemos minimizar la situación, o sea, no prestarle atención o no darle entidad. Y una última situación frecuente es la de reacciones de enojo o frustración, por ejemplo, ante la nota o ante una consigna que quizá no se entiende. Y una respuesta ante esto podría ser evitar la situación. Todas estas son respuestas habituales que nos surgen a todos en la actividad docente porque muchas veces, y como vamos a ver más adelante, también tenemos nuestras propias emociones y también tenemos situaciones de sobrecarga. ¿Cuál sería el problema ante algunas de estas situaciones? Que las emociones que están viviendo nuestros alumnos no se están procesando. Si yo, por ejemplo, ante un alumno que me dice no entiendo nada, simplemente explico más contenido, eso es correcto, o vuelvo a explicar el contenido, eso es correcto, pero no estoy dando lugar a la emoción de frustración, por ejemplo, que puede estar viviendo el alumno. Y eso puede hacer que el alumno en ese momento no esté habilitado siquiera para prestarme atención a lo que le estoy diciendo en cuanto a teoría. Entonces, lo que vamos a ver un poco en esta presentación es cómo trabajar primero esa emoción para después poder dar el contenido, o sea, para habilitar la situación de aprendizaje. Entonces, algunas cuestiones relacionadas con estas emociones no reguladas o no procesadas, como decíamos, es que hay una disminución en la comprensión y un bloqueo del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje no se puede dar porque hay previamente alguna emoción que está eh, cooptando todo el foco atencional del alumno. ¿Qué es lo que a grandes rasgos vamos a tener que hacer? Y ahora vamos a explicar un poco más. Bueno, primero vamos a tener que regular la emoción y luego sí pasar al contenido o a la teoría o volver a explicar la consigna. Para esto va a ser clave, en primera instancia, reconocer lo que ocurre, o sea, entender que hay una situación emocional en, en tránsito y que por eso voy a tener que hacer algo al respecto. Intervenir pedagógicamente, que eso es lo que vamos a ver más en detalle, para luego, por último, habilitar el aprendizaje. De nuevo, no tiene sentido que repitamos la consigna o el contenido si en primera instancia no procesamos esa emoción. Vamos a ver entonces algunas microhabilidades, les llamamos, para la comunicación en estas situaciones emocionales. Vamos a tener 4 fases o momentos para esta comunicación. En primera instancia, reconocer, después validar la emoción, luego focalizar, vamos a ver ahora qué implica cada uno de estos puntos, y por último, reencuadrar. Ya de entrada anticipo que no siempre es un proceso lineal, pero ayuda a mantener este orden. ¿Sí? Sí, por ejemplo, va a ser importante validar la emoción antes de querer focalizar en la tarea o reconocer la emoción antes de poder validarla. Entonces, primer paso, reconocer la emoción. Esto implica poner en palabras lo que uno está observando sin juzgarlo, o sea, sin decir esto es bueno, esto es malo, sin diagnosticar también y sin intentar interpretar más allá de la situación que estoy viendo en el momento. Algunos ejemplos. Veo que esto te está resultando frustrante o parece que esto te generó mucha preocupación. Esto es importante no solo para nosotros poder identificar esta emoción, sino para que también la otra persona pueda en todo caso corregirnos. Uno tal vez le dice, veo que esto te está resultando frustrante y en realidad la persona está enojada o está triste y en ese momento puede corregirnos.
Esto va a ser importante porque nosotros no vamos a trabajar de la misma forma con un alumno que está triste o con un alumno que está frustrado o con un alumno que está enojado. Entonces, este primer paso de reconocimiento de la emoción es relevante y también para que la otra persona se ponga a pensar también cuál es la emoción que está sintiendo. En segunda instancia, validar, es decir, reconocer, o sea, luego de reconocer que esta emoción está ocurriendo, darle lugar, darle una entidad sin necesidad de estar de acuerdo, o sea, sin necesidad de decir, bueno, es correcto o adecuado que vos estés enojado. ¿Qué es lo que podemos decir en estos momentos, por ejemplo? Bueno, es entendible que esto te genere dudas, o es entendible que te frustres en esta situación, o tiene sentido que te resulte difícil, o esto es algo normal que te genere cierta tristeza o cierta rabia, esta determinada nota. Básicamente lo que va a hacer eso es reducir la intensidad emocional, o sea, toda la activación psicofisiológica va a tender a bajar ante el reconocimiento de cuál es la emoción y la validación de que es normal y esperable que esa emoción se esté sintiendo ante esa situación en particular. El tercer paso es focalizar. Y acá voy a hacer una pausa para mencionar que ya con la realización de los dos primeros pasos seguramente estemos habilitando parte del aprendizaje porque estamos justamente ayudando a que los alumnos regulen esas emociones. De acá en adelante nos vamos a centrar más en retomar la tarea, ¿sí? Y por eso es que decíamos al principio que no necesariamente es lineal. A veces vamos a tener que volver sobre estos primeros dos pasos para ayudar a regular la emoción antes de pasar al foco en la tarea. Entonces, focalizar nos ayuda a ordenar la situación de aprendizaje en nuestros casos. Implica redirigir lo emocional a lo cognitivo, o sea, ya procesamos la emoción, vamos ahora a volver sobre la pata cognitiva del aprendizaje. Algunos ejemplos para trabajar esto es, por ejemplo, qué parte te resultó más compleja, así nos ayuda a entender a nosotros qué es lo que le presentó dificultad al alumno y podemos, retomando así el contenido, ayudarlo, o en qué punto te trabaste. Entonces ahí vamos a que la persona deje de pensar en sus emociones, porque ya se regularon de alguna forma, para que empiece a pensar en lo cognitivo, en qué le resultó difícil, en qué parte se trabó, qué fue la parte que no pudo procesar del contenido. Último paso, reencuadrar, que esto es dar alguna ayuda para redirigir la acción, o sea, qué es lo que tiene que hacer ese alumno a continuación para continuar con la tarea. Esto va a ser importante para que el alumno recupere esta sensación de control sobre su actividad o sobre su accionar. Entonces podemos dividir justamente esa consigna o esa tarea en partes más pequeñas, por ejemplo diciendo podemos trabajar este punto de tal manera o el próximo paso podría ser tal. Lo que hacemos es ayudar a que el alumno regule, en este caso, sus acciones, ayudando a que planifique o ordene un poquitito mejor cuál va a ser el curso de acción. Ahora bien, veamos algunos errores comunes y límites que tiene el rol docente dentro de toda esta tarea que estamos mencionando. Algunos errores comunes podrían ser: si viene un alumno y nos dice que esto es imposible, no se entiende nada, si por ejemplo ante la consigna para un ejercicio, podríamos tener esta respuesta habitual de decir, bueno, está explicado, revisa la consigna, volvé a leer la consigna. Y acá de nuevo quiero remarcar, la idea no es echar culpas sobre nuestra tarea docente o sobre cómo estamos reaccionando ante las respuestas de los alumnos, sino que repensemos este rol docente porque también nos va a ayudar a nosotros a vivenciar la tarea de una forma más armónica. ¿Qué posibles intervenciones podemos hacer acá para evitar estas respuestas habituales que quizás no ayudan en el sentido que estábamos viendo previamente? Le podríamos decir, entiendo que pueda resultar confuso al principio. Acá básicamente estamos redirigiendo, ¿sí? O sea, pensando en la emoción, que esto le genera confusión, ¿sí? O le genera frustración, y estamos validándola, ¿sí? Diciendo que entendemos eso, o sea, es una emoción plausible de ser sentida ante esa situación. Podemos también preguntarle qué parte le está costando más, ¿sí? O veamos ese punto juntos para trabajarlo, y quizás no adelante de todo el resto del alumnado, sino me acerco y le pregunto, bueno, veamos ese punto juntos.
Entonces, estas son posibles intervenciones que podemos realizar, ya sea enfocadas más en los primeros dos puntos de regulación de la emoción o enfocados en los puntos de focalización y reencuadre en la tarea. Ahora bien, ¿qué aspectos sí tenemos que evitar porque son errores comunes o frecuentes que sí imposibilitan un poco más esta situación o la agravan un poco más? Responder solo con contenido, como decíamos antes, no es que esté mal, sino que probablemente no ayude. Quizás ayuda si es una duda común a todo el alumnado, pero quizás al alumno que nos planteó la frustración frente a la imposibilidad de entenderlo, seguramente no le está ayudando. Tengamos que trabajar primero con la regulación de la emoción. Otra cuestión a evitar es la invalidación, o sea, decir, no, ¿cómo te puede estar costando esto? ¿Sí? O esto de, bueno, no, pero ya está explicado, ya lo leímos juntos. Entonces, invalidar esas emociones es algo que normalmente agrava la conflictiva. Por otro lado, es importante también evitar ironizar o hacer chistes al respecto, ¿sí? Uno no sabe cómo se lo puede estar tomando la otra persona. Y también es importante evitar ignorarlo. ¿Sí? Esto es algo que a veces sin querer lo hacemos incluso porque tenemos cursos muy numerosos, pero sí es importante en algún momento quizás identificar cuándo, quizás no poner las dudas o todas las dudas en común, pero si tenemos algún alumno que presenta alguna duda, nos podemos acercar después cuando ya esté planteada la actividad y el resto están trabajando para no ignorarlo. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que a futuro ese alumno decida no plantearme una pregunta. Ahora bien, ¿qué es lo que forma parte del rol docente en todo esto y cuál es el límite? El rol docente implica acompañar estos procesos de aprendizaje e intervenir en estas situaciones emocionales que estamos hablando, que están ligadas a lo académico. Y acá sí es importante remarcar que de ninguna forma el rol docente reemplaza o algún espacio terapéutico o a los dispositivos institucionales de la universidad y de cada una de las facultades. En síntesis, algunas respuestas habituales ante situaciones emocionales pueden intensificar el malestar o, como decíamos recién, agravarlo, por ejemplo, ironizando o ignorando incluso la situación. Es importante desarrollar microhabilidades de comunicación para gestionar situaciones emocionales complejas. Y por último, que la enseñanza también implica ayudar a regular estas emociones, como veíamos a lo largo de todo el módulo. Les dejamos acá el recurso que utilizamos para desarrollar esta presentación. Muchas gracias.